grabar acá. Vamos a empezar, Dios les bendiga de nuevo. Vamos a estar empezando en esta mañana el tema de hoy. Pero antes, vamos a estar recordando un poquito del tema pasado. ¿Quién nos pudiera dar nos pueda retroalimentar con lo que nos enseñaron el domingo pasado? Recordemos qué fue lo que estuvimos viendo. ¿Quién quisiera hacerlo? Bueno, si no estoy mal, la clase pasada hemos venido viendo lo de la oración. Estamos viendo los pasos de la oración. Y la clase pasada estuvimos viendo quién fue Jesús, conociendo más a Jesús. El Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, el Cristo, el Evangelio, el siervo, y por qué cada uno de esos nombres que se le dan a Jesús, por así decirlo. Estamos viendo como el paso a paso de cada uno de esos. Y ya alguna duda quedado, todo ha quedado clarito para todos. Nicole, mis otras hermanitas, ¿está claro? Para mí, sí, señora. Porque recordemos que aquí estamos, este tema de la oración es nosotros de aprender a conocer a la oración conforme de lo que Jesús, conociendo a Jesús por medio de la oración, ¿sí? Entonces ahí sabemos que por qué le pedimos al Padre, por qué, porque en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero, ¿mi hermanita Nicole le quedó claro? Sí, señora, yo ya estudié y me quedó más claro porque me puse a repasar. Bueno, entonces nos puede dar una retroalimentación ahí pequeñita. ¿Nos puede Pues explicar un hablábamos poco? de que quién era Jesús. Entonces el primer paso era que es el Hijo de la Virgen María. El segundo es que es el Hijo de Dios. El tercero, que es el Evangelio. El cuarto sería Jesús el siervo. Y el quinto, Jesús es el Mesías. Y que eso sería, ¿no? Pero esa parte, ¿en cuál de los pasos iría? ¿En cuál de los 5 pasos? ¿En cuál iríamos? ¿En cuál de los 5 pasos? Pues estábamos en Jesús el siervo, ¿no? Que fue quien nos rescató, Bueno, listo. Muy bien, Nicole. Muy esforzada y valiente. ¿Quién más? Mi hermanita Miriam, ¿se anima? No se le escucha a mi hermanita, está apagado el micrófono. Así que pena. Creí que ya lo había abierto. Nos enseña a conocer a Jesús como el Hijo de la Virgen María. Nos dio donde Jesús fue concebido a través fue engendrado y concebido por el Espíritu Santo a través en el vientre de la Virgen María. Entonces nos dio a conocer que ella lo concibió, lo gestó, lo dio a luz, lo amamantó y lo crió. Esto es en cuanto al Hijo de la Virgen María. También nos dio otros pasos, los cuales sí, no los recuerdo. ¿Ese iría en el segundo paso? El que es Pues ese fue el primer paso desde que nos dio el domingo. El domingo fue sobre eso, sobre Jesús, el Hijo de la Virgen María. También nos dio sobre Jesús, el Hijo de Dios, nos enseñó también. No recuerdo qué más, porque la verdad no puedo repasar mi hermana Kate porque tengo las 2 chicas y eso ha sido
Bueno, gracias a Dios por todo, mi hermanita Karen. Tranquila, mi hermanita. No se preocupe que ahí estamos todos en esa misma labor, ¿cierto? Repasando y aprendiendo. No sé por aquí mis hermanitas que tienen los celulares, las camaritas apagadas. Y quisiera animarse. Recordemos que el tema de la oración es una de las herramientas, una de las cosas que sostuvo a Jesús, ¿cierto? Porque Jesús fue un hombre de oración. Jesús fue un hombre que 100%. La hermanita casi dice que casi no se le escucha nada. Yo ahorita apago la cámara un poquito porque resulta que es que como la señal se está yendo y los audios están, las grabaciones están quedando así, así me ha pasado en los días. Perdón. ¿No Señora, sería mejor que todos apagáramos las cámaras así como que se oye mejor? ¿Se si puede? quiere, pues yo voy a yo apago ahorita la mía cuando ya les dé un poquito más aquí de lo que hagamos la introducción, porque es que se va la señal, está yendo la señal por todas partes, está un poquito mal. Entonces, a veces cuando queda la grabación uno piensa que ha quedado bien y queda, por ejemplo, a mí me ha pasado, queda así como un robot, entonces se queda yendo muy feo y no puede ni repasar. Entonces, pues ahorita, entonces, hablamos que la oración es trascendental para nuestras vidas, más que un deber, más es un privilegio, ¿cierto? Que nosotros tengamos esa oportunidad de nosotros poder ser esos hombres de oración y conocer a Jesús por medio de estos 5 pasos, ¿cierto? Conocer que nos enseñó que Jesús es, como decían, el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, el Cristo, el siervo, el Evangelio, ¿sí? Y nosotros tener claro cada uno de estos puntos, de estas cosas es trascendental para nuestra vida también porque nos va a nosotros a llevar a conocer más a Jesús, cómo fue que lo hizo, cómo fue que lo hizo siendo el Hijo de la Virgen María, cómo fue que lo hizo siendo el Hijo de Dios, cómo fue que lo hizo siendo el siervo, cómo fue que lo hizo siendo el Evangelio, ¿sí? Entonces nosotros ahí vamos conociendo más a Jesús, porque recordemos que este segundo módulo es ya nosotros ya vimos lo más básico del primer módulo, ¿cierto? Ya ese lo tenemos súper claro, ¿sí? Yo creo que aquí ya está súper claro lo de la otra, entonces ya aquí ya lo que nos están enseñando ya es un poquito más avanzado y así sucesivamente el tercer módulo. Entonces, pues le damos gracias a Dios porque ya veo que todos dicen que ya ya tenemos un poquito más claro esa parte. Bueno, no les voy a ir más allá tanto del tema de la oración, porque pues ya vi que mi hermanita nos explicó por qué el Hijo de la Virgen María. También, si alguien nos pudiera explicar por qué el Hijo de Dios. Honrado de Dios Gracias. a través del Espíritu Santo. Muy bien, madre. ¿Por qué el Cristo? Porque en él se cumplieron las escrituras y él cumplió las escrituras y dio testimonio de él. Muy bien, mi hermanita Marta. ¿Y el Evangelio? ¿Se acuerda que nos explicaron uno por uno, paso por paso? Pero igual, ahorita más adelante en los otros temas se va a hablar también más a fondo de estas cositas, ¿cierto? Entonces la idea es que nosotros tengamos presente cada una de estas cosas que son trascendentales para nuestra vida, para conocer a Jesús, porque estamos conociendo a Jesús conforme las Escrituras, ¿sí? Entonces le damos gracias a Dios. Vamos entonces a estar hablando.
Ahora sí vamos a apagar nuestra cámara porque vamos a empezar a compartir pantalla y ahí es donde se empieza la señal a bajar y empieza entonces a veces se escucha mitad y mitad, ¿no? Entonces por eso es que nos han pedido el favor que apaguemos las pantallas, no porque queramos que no nos vean la cara, porque es bueno mejor así con la pantalla, pero por obediencia lo vamos a hacer. Entonces, hoy vamos a estar viendo el tema de la Biblia, ¿sí? El objetivo de esta enseñanza dice que mostrar a las personas la necesidad de leer las escrituras para ser salvos del conocimiento, ser salvos a través del conocimiento de Jesús. Entonces nosotros necesitamos, ser esas personas que podamos leer las escrituras para, a través de ese conocimiento que nos da allí a través de la escritura, nosotros podamos ser salvos, ¿sí? Porque si nosotros no conocemos, no sabemos, no tenemos ese conocimiento, pues no vamos a saber cómo ser salvos, ¿sí? Y nosotros podemos decir, sí, soy salvo, pero a veces nosotros si no tenemos el conocimiento no vamos a tener el convencimiento y no vamos a tener el entendimiento. Necesitamos tener ese conocimiento, ese entendimiento y el convencimiento. ¿Sí me están escuchando ahí? Que ya veo que se puso lento. Sí, señora. Aquí ya veo la cámara. Bueno, entonces esa es la necesidad hoy en el tema que vamos a estar pues tratando. Dice que hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de hablar de este libro, ¿sí? Es una oportunidad, es un privilegio porque en muchas partes no se puede ni siquiera nombrar la Biblia, ¿sí? El otro día veía un video que me enviaron donde dice que a unas personas les tocó, se escondieron por allá en una alcantarilla a leer la escritura y por hacer esto a ellos les costó la vida, ¿sí? Les costó la vida al leer la escritura y nosotros hoy en día tenemos esa oportunidad, tenemos ese privilegio de leer este libro, un libro vital, importante, pero sobre todo es el libro trascendental para toda la humanidad. Es un libro que trasciende. Cuando se dice trascendental es porque trasciende ¿para qué? Para vida eterna. Es más allá de esta vida, ¿sí? Por eso es que es un libro que nosotros debemos de tener muy, tenemos que tenerlo muy, muy claro y entenderlo y conocerlo, ¿sí? Porque nosotros podemos ver también a veces que vemos según las estadísticas, este libro ha trascendido desde las épocas de Moisés al día de hoy. Y también vemos que en las tecnologías también. Por ejemplo, el libro dice que se podía, lo podíamos conocer, dice que en piedra, pergaminos, papel. Hoy en día también dice que lo podemos tener en las aplicaciones de los celulares, en los audios, ¿sí? Es ilustrado, o sea, son ediciones que se van dando continuas, ¿sí? Para los niños, ¿sí? Entonces, nosotros hoy en día podemos ver que el libro, este es un libro que no ha pasado de moda, ¿sí? Pero también vemos que es un libro menos leídos y entendidos, sobre el cual hay mucha desinformación porque no se lee de manera adecuada. Es un libro que no se ha entendido y es el menos leído, ¿sí?
Y es el libro que no pasa de moda. Y es el libro que al nosotros darle esa importancia, entenderlo, tener ese conocimiento, encontramos todo allí. Dice, también ahí vemos que la Biblia contiene temas de historia, pero su enfoque no es la historia. La Biblia también contiene temas de ciencia, pero su enfoque tampoco es la ciencia. ¿Sí? Ahí también podemos encontrar nosotros esas bioseguridad, o sea, sobre uno lavarse las manos, porque hoy en día que se está hablando de la necesidad de lavarse las manos, de la higiene, todo esto ya estaba allí en la Biblia. Pero como nosotros no lo conocíamos, no sabíamos, pues nosotros creemos que esto es de ahora. Y resulta que eso ha sido desde siempre, ha venido enseñado desde la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que la pantalla está un poquito lenta. Pero bueno, entonces sigamos pues siendo referencia a lo que vamos a estar hablando esta mañana. Dice también que nosotros, digamos, lavarse las manos no es algo nuevo. Siempre nos ha enseñado, nos lo ha enseñado el Señor a través de la Escritura, a través de su palabra. ¿Sí? Dice que la Biblia no contiene tema de historia, contiene tema de historia, pero su enfoque no es la historia. O sea, por el contrario, es el libro que otorga esperanza para vida eterna a través de Jesús. O sea que otorga a nosotros esa esperanza para que tengamos vida eterna a través de ¿quién? De la persona de Jesús, que es la que está allí dentro de la Biblia. ¿Sí? Ese es el enfoque en el cual se encuentra el conocimiento de Dios, necesario para esta vida y la vida eterna, porque ahí nos enseña también para esta vida y también nos enseña lo que necesitamos para la vida eterna. Es decir, de la lectura de este libro depende en parte nuestra salvación. Depende de la lectura que nosotros hagamos y conozcamos de esta palabra, depende para nuestra salvación. ¿Sí? De eso depende, porque si nosotros no leemos, ¿cómo nosotros vamos a saber qué nos dice el Señor ahí? ¿Sí? Entonces vemos aquí ¿qué significa la palabra Biblia? Vamos a ver qué significa la palabra Biblia. ¿Sí? No la pasa, Natica, ¿no pasa? Vaya. ¿Ahí están viendo todos? Sí, señora. Bueno, entonces aquí estamos viendo qué significa la palabra Biblia. Dice que significa colección de libros, ¿sí? O sea, significa biblioteca. O sea, una colección de libros forma una biblioteca, ¿sí? Entonces dice que ¿cómo está compuesta la Biblia? Porque vemos nosotros que donde hay hartos libros, ¿qué hay ahí? ¿Qué se conforma? Una biblioteca, ¿cierto? Entonces dice que ¿cómo está compuesta la Biblia? La Biblia es una colección de libros organizada en dos grupos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento encontramos 39 libros.
Y en el Nuevo Testamento, 27 libros, que nos da un total ¿de cuántas? ¿De cuántos, chicos? 66 libros. 66 libros. De 66 libros, muy bien, esto es matemáticas. Entonces, ¿qué? Encontramos en el Antiguo 39 y en el Nuevo 27 libros, para el total de 66 libros. O sea que tenemos ahí una biblioteca. Tenemos 66 libros para nosotros leer. O sea que sí tenemos que leer, ¿cierto? Sí tenemos libros para leer. Porque cada uno que digamos está en la Biblia, Génesis es un libro, Levítico es otro libro, Número es otro libro. Cada uno conforma un libro, ¿sí? Cada uno conforma un libro. Ahora, vamos a ver quién será el autor de esta Biblia, de estos 66 libros. Estos 66 libros tienen un autor. Vamos a mirar quién será. Pasamos, Natica, por favor. ¿Quién será el autor de estos 66 libros? Dice que el autor de los 66 libros es Dios mismo. ¿Mm? Dios es el autor de toda la palabra de Dios, porque ella conforma la palabra de Dios. ¿Sí? Está conformando la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Es la palabra de Dios que conforma estos 66 libros. Por eso es que nosotros no podemos nosotros basarnos en otra cosa que esté fuera de la palabra de Dios. Nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios. ¿Sí? Porque dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Ahí en 2 de Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, para que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, si vemos que el autor es Dios, la escritura la escribió alguien. ¿Quién escribiría la Biblia? Natica, ¿nos puede pasar la segunda, por favor? ¿No quiere pasar? Sí, hermana, ¿la paso? Ya aquí hablamos. Ah, sí, ya. Déjenmela ahí un momentico, por favor. Ya hablamos que el autor es Dios. ¿Sí? ¿Quién la escribió? Dice que fue más o menos, dice que como veníamos hablando que Dios es el autor de la Biblia, quien la inspiró por el Espíritu Santo. Entonces dice que él inspiró a unos aproximadamente 40 hombres de distintas clases sociales. Unos dice que unos eran pescadores, otros eran estadistas, coperos, reyes, pastores
Y entre otros eran varios los que él escogió para que la escritura, para que escribieran la escritura. ¿Sí? Entonces podemos ver acá. Dice que estos hombres inspirados por el Espíritu Santo declararon que Dios en verdad habló por ellos. ¿Sí? Pasamos. Pasamos la segunda, por favor. Pasamos la otra, Natica, por favor. ¿La sigo pasando, hermana? Sí, por favor, Natica, nos pasa la otra, por favor. Ahí están viendo, perdón, la diapositiva que dice cuál es el tema principal. No, no se está viendo, estamos todavía en la de el autor es Dios. Ay, tan raro, yo ya estoy aquí, estoy presentando de cuál es el tema principal. ¿Todavía no aparece? No, toca aquí, entonces dejarlo un poquito de pronto es por la que está lento, ¿cierto? Acá se demora en llegar un poquito a la pantalla. Pero ya la están viendo. Estamos viendo la presentación de quién es, que Dios es el autor. Te vamos a seguir explicando otro poquito de que dice que Dios inspiró a más de 40 hombres en diferentes clases sociales porque él dice que él no hizo sección de personas para escoger a estos hombres, ¿sí? Él los escogió porque lo que él mira es el corazón. Él no mira que quién es el que tenga más estudio, quién no tenga más estudio. Él no mira esas cosas, ¿sí? Él mira es el corazón. Y por eso dice que estos hombres no hablaron por su propia cuenta. El Espíritu de Jehová dice ahí que eres el que hablaba por medio de estos hombres. Entonces también vemos aquí que cuál es el tema principal de la escritura. ¿Sí? ¿Cuáles creen que es el tema principal de la escritura? Ahí lo estamos viendo. La vida de Jesús. El tema principal de la Biblia que es Jesús. ¿Sí? Jesús. ¿Sí? Porque dice que porque los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para escribir la palabra de Dios, para escribir la Biblia, todos escribieron que es de Jesús. Por ello, el tema principal es Jesús. Por lo tanto, dice que la Biblia se debe leer y escudriñar con un propósito de conocer a Jesús. Por eso es que el tema principal es Jesús. Nosotros no podemos decir, sí, el tema principal es Jesús. Pero si nosotros no escudriñamos con el propósito de conocerlo, no podríamos conocer dónde está esta persona es principal allí. Entonces podemos ver que ya que dice que la vida eterna consiste en conocer a Jesús, en Juan 17:3, cuando dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sí? Por eso es que dice que esta es la vida eterna, y nosotros debemos conocer al Padre, conocer al Hijo, conocer a Jesús. Ahora, vemos que la Biblia nos presenta a Jesús de esta siguiente manera, como la estamos viendo aquí nosotros en la pantalla. ¿Sí? ¿Sí? Dice que en el Antiguo Testamento, ¿sí? Nos presenta a Jesús, ¿qué? Prometido. Esa promesa que iba a venir.
¿sí? Nos lo presenta la escritura al nosotros ser esos lectores, escudriñar con el propósito, vamos a encontrar en la escritura en el Antiguo Testamento a Jesús prometido, ¿sí? Pero ¿cómo así Jesús prometido? ¿Sí? Eso que estaba prometido que iba a suceder, ¿sí? Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cómo encontramos a Jesús? Dice que lo encontramos Jesús manifestado. Se cumplió esa promesa que se estaba allí prometiendo en el Antiguo Testamento. ¿Dónde lo encontramos? Dice que desde Mateo hasta Juan. ¿Sí? También dice que encontramos a Jesús glorificado desde Hechos hasta Apocalipsis. ¿Sí? Jesús glorificado. ¿Sí? Entonces aquí nosotros al leer la escritura dice que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos esas tipologías de Jesús, esos hombres que profetizaron de Jesús, esos hombres que hablaron de Jesús, esos hombres que propiciaron la venida de Jesús. ¿Sí? Y de hecho es Apocalipsis, hombres que anunciaron a Jesús, hombres que predicaron a Jesús, hombres que afirmaron a los creyentes en Jesús, ¿sí? Porque ya allí fue glorificado. Por eso es que Jesús dijo, dice Jesús allí en Juan 5:39, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Entonces, aquí, por eso vemos aquí que el tema principal de la escritura es Jesús. ¿Y quién es el personaje principal de la Biblia? Jesús también. Aquí por eso nos hacemos la pregunta, aquí está en signo de pregunta. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Jesús. Jesús. ¿Y quién es el personaje principal de la Biblia? Jesús. Jesús también. Ajá, porque veamos ahí que la pregunta se parece, ¿cierto? Pero no es la misma. ¿Cuál es el tema principal? ¿Y quién es la persona principal? El tema sería Pero la da la salvación. misma respuesta. ¿Señora? Entonces el tema sería la salvación. Jesús, y la salvación es Jesús. ¿Cierto, mi hermanita? Entonces dice que en la Biblia encontramos nosotros, porque nosotros en la Biblia también encontramos nosotros muchos personajes. ¿Sí? Nosotros encontramos muchos personajes, pero el personaje principal para nuestra salvación es Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros miramos en el Antiguo Testamento, la Biblia relata de Moisés, que fue el hombre llamado por Dios, dice que para liberar el pueblo de Israel. ¿De qué? De esa esclavitud que tenían allí en Egipto. ¿Sí? Asimismo, la Biblia lo presenta como una tipología de Jesús.
siendo libertador del pueblo judío y del pueblo ¿qué? Gentil. 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 Ajá. Porque nosotros dice que hay en Deuteronomio encontramos donde dice él que donde dice que esas palabras, no me recuerdo acá dónde es que está, donde él habla de que las palabras que él hablare y el que no le oyere, tendrá que darle cuenta de esas palabras. No me recuerdo el versículo, pero ya ahí después lo buscamos. Entonces ya hasta aquí va claro, ¿cierto? Entonces también, así mismo nosotros podemos ver ahí en la escritura todos los hombres relatados en el Antiguo Testamento. Que algunos fueron tipología de Jesús. ¿Como quién ustedes creen que podría ser una tipología de Jesús en el Antiguo Testamento? Podemos ver que Jonás, ¿cierto? Es una tipología de Jesús. Adán, dice que Melquisedec, ¿sí? Moisés y Isaías, Jeremías también, y entre ellos dice que, y fueron usados para encaminar los acontecimientos para la venida de Jesús, ¿sí? Entonces también vemos que nosotros necesitamos tener claro en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo nos lo presenta en el Antiguo Testamento? Alguien que me diga. ¿Es la pregunta? Tienes que estar. ¿Cómo es la pregunta? ¿Casi no se oye? No, No, es sí que está. como está lloviendo. Acá también, y por eso estoy hablando duro. Dice, ¿cómo nos presenta la escritura Jesús en el Antiguo Testamento? Jesús prometido. Jesús prometido. Y en el Nuevo Testamento, Jesús manifestado. ¿hasta dónde? Los cuatro Hasta evangelios. Ajá. ¿Y Jesús glorificado de dónde a dónde? Desde Hechos hasta Apocalipsis. Muy bien. Por eso nosotros vemos que en el Nuevo Testamento la Biblia dice que ella nos relata el cumplimiento de la promesa hecha en el Antiguo Testamento acerca de la venida ¿de quién? De nuestro Salvador, para que nos quede a nosotros clara. Nos relata el cumplimiento de esa promesa que estaba en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Dice que del Salvador nos relata acerca de la venida del Salvador, ¿de quién? De toda la humanidad, de todo el mundo, porque este Salvador fue enviado a todo el mundo. ¿Sí? Dice que manifiesta el nacimiento de él, su vida, su obra, su muerte y su resurrección. ¿Sí? Ahí nos lo está manifestando, nos lo está relatando desde Mateo hasta Juan. ¿Qué nos relata de Mateo hasta Juan? El cumplimiento de la promesa hecha en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Desde Mateo hasta Juan, para que nos quede claro, desde Mateo hasta Juan nos está relatando la promesa que estaba en el Antiguo Testamento acerca de la venida del Salvador que iba a salvar ¿a quién? A toda la humanidad. ¿Sí?
Ahora, dice que de Hechos Apocalipsis menciona a los hombres que Dios usó después de la partida del Señor para anunciar y predicar el evangelio, que es ¿quién? ¿Quién es el evangelio? Jesús. 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 Bien, dice ahí que para afirmar a los creyentes, ahí estamos viendo ahí en la pantallita, ¿cierto? Dice que para afirmar a los creyentes. ¿En quién? ¿Afirmarlos en quién? En Jesús. Instarlos a esa predicación, ¿sí? Prepararlos ¿para qué? Para la venida del Señor, que ya iba a venir el Señor Jesucristo. Y así poderlo glorificar, ¿sí? Dice ahí en Pedro, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, y a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Perdón, ahí en Hechos, perdón. Dice Pedro ahí en Hechos. ¿Sí? Ahora, hasta ahí claro. Vamos a ver cuál es el propósito de la Biblia. Pasamos, Natica, por favor, la otra. Sí, hermanita, ya la pasé. Ah, bueno, entonces seguimos esperando que ¿Aún pase. no se ve? No, aún no se ve, pero bueno, sigamos ahí. No se ve. Está un poquito lento, sí. Es por lo que ha estado por todos lados así, eso que tenemos las cámaras apagadas. Pero gracias a Dios por todo. Entonces vemos ahí que nosotros tenemos que tener claro, ¿cierto? Ya pasó aquí. Dice, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Sí? Dice que nosotros hasta el momento queda claro que toda la escritura habla de Jesús. ¿Sí? Toda la escritura habla de Jesús. Y por eso, por ende, podemos entender que el primer propósito de la escritura es que le conozcamos. ¿Sí? Es que nosotros le conozcamos. El primer propósito es que nosotros le conozcamos. ¿Sí? Ya que nosotros podemos ver que siempre ahí lo está presentando. ¿Para qué será? ¿Para qué será que lo está presentando? Dice que para que a través de la fe en Jesús, seamos ¿qué? Salvos. Salvos. ¿Sí? Para que a través de la fe en Jesús nosotros podamos ser salvos. ¿Sí? Porque para eso es que Dios lo ha enviado. ¿Mm? Por eso el propósito de la fe, propósito de la Biblia, es que nosotros conozcamos a Jesús. Y por la fe en Él que nosotros seamos salvos. Ese es el propósito de la palabra de Dios, de la Biblia. Porque encontramos nosotros ahí en Juan, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y que en Él crea, y el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Vemos ahí que, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo,
Entonces, vuelve y nos dice el Señor, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y recordemos el versículo que vimos ahorita atrás. ¿Cuál fue? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien me has enviado. ¿Y a dónde la podemos conocer? En las Escrituras. Porque dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Por eso vemos ahí que vemos ahí nosotros que de esta manera la Biblia nos muestra que es necesario leer las Escrituras. ¿Para qué? Para conocer a aquel a quien Dios envió. Para conocer al que Dios envió, ¿para qué? ¿Para qué será? ¿Para qué creen ustedes? Para que seamos salvos y para que sigamos su ejemplo. Para que el mundo sea salvo por él que él envió, que fue Jesús. Jesús es el único camino para llegar al Padre y es el que nos da a conocer al Padre. ¿Sí? Porque ninguno antes dice que le conoció. ¿Sí? Jesús y el Padre, en Jesús y en el Padre nosotros podemos tener la esperanza, tenemos la esperanza para salvación, para vida eterna. ¿Sí? Ese sería el primer propósito. ¿Sí? Ahora vamos a ver el segundo propósito de la Biblia. ¿Cuál sería? Dice que hacer al hombre perfecto. ¿Mm? Al hombre de Dios perfecto. Dice ahí en Timoteo, escudriñarlas, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, como vemos aquí en este versículo, la Biblia tiene estas funciones para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo podría ser el hombre de Dios perfecto? Dice que aquí dice que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Así puede ser al hombre de Dios perfecto. ¿Qué nos enseña? Nos imparte un conocimiento y nos muestra lo que sabe para nosotros. ¿Sí? Nos enseña lo que nosotros no sabíamos. Nos muestra esa verdad. Nos muestra esa condición en la que nosotros estábamos. Ahí nos está enseñando. ¿Sí? Y nosotros nos debemos dejar enseñar. Dice que también nos redarguye, nos confronta. O sea que cuando nos redarguye, ¿qué nos está confrontando? ¿Sí? ¿Cómo sería redarguirnos? Cuando nos está diciendo ahí que decidamos, ¿sí? Cuando nos habla en su palabra y nosotros, ¿qué debemos hacer? Tomarla para nosotros. Nos redarguye. Nos confronta de lo que nosotros hacemos.
Cuando nos corrige, también es que nos advierte las cosas, nos amonesta, nos hace volver del error, ¿sí? Del error, de ese error que nosotros veníamos o íbamos o estábamos, ¿no? Entonces nos corrige cuando nosotros, ese es el segundo propósito que Dios hace a través de la escritura al hombre. Y cuando lo instruye, pues lo está capacitando conforme a la escritura. ¿Sí? Porque vemos nosotros que si nosotros no somos enseñados, instruidos por Él, ahí al leer nosotros la escritura podemos encontrar todo. ¿Sí? Sí, porque como nosotros, como aquel que lleva una vida en santidad, cuando nosotros llevamos, entendiendo nosotros que cuando Él hace al hombre perfecto, ¿sí? Dice que nos lleva a tener una vida en santidad, porque la palabra que hace, limpia de todas esas suciedades externas, esas conductas, esos hábitos, esos deseos o vicios, esas costumbres, esas mañas, esos resabios que nosotros hemos adquirido, traído durante nuestra vida, esos agüeros, esos malos dichos, ¿sí? Esas culturas que nosotros hemos aprendido en el mundo, esas tradiciones, ¿sí? Que se celebran, esos modales, esas cosas, todas esas cosas que no son agradables a Dios, que son pecaminosas, ¿sí? Dice que la palabra de Dios es la única que nos puede limpiar. Es la única que puede limpiar, nos puede limpiar a las personas, ¿sí? Ya que por medio de nosotros leer su palabra, por medio de ella, nosotros podemos llegar a reconocer las cosas que en el diario vivir no agradan a Dios. Y que al nosotros reconocer esas cosas que no agradan a Dios, ¿qué hacemos? Nos corregimos. ¿Sí? Por eso es que nosotros, Él lo dice en su palabra, allá nos dice en Santiago, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo, su rostro natural. ¿Sí? Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. O sea que si nosotros, ahí nos está instruyendo, nos está corrigiendo, y nosotros somos esos oidores, y al ser esos oidores de su palabra, después la llevamos a ponerla por obra. Entonces, ¿qué seríamos nosotros? Nos está diciendo ahí, esos bienaventurados. Venimos a ser bienaventurados por hacerlo. Nos llama el Señor bienaventurados. Dice, también nosotros podemos ver que la palabra de Dios, ¿sí?, hace santa a las personas, pero no las hace salvas. Porque el que salva, ¿quién es? ¿Quién es el que salva? Jesús. Jesús.
Jesús es el que salva. Jesús es el que salva. Por eso es que de aquí a la necesidad de nosotros leer la escritura. ¿Sí? Para que a través de ella conozcamos a quién, a nuestro Salvador, que es Jesús. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos bien. Dice acá también, ¿qué pasa si no se leen las escrituras? Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea que si nosotros no leemos la escritura, pues acá no pasaría nada, ¿cierto? Pero dice que tenemos quien nos juzgue en el día postrero, porque nosotros hoy en día no tenemos excusa. Vimos que la escritura ya se ha redactado ya la podemos tener en los celulares, ya la podemos tener en las redes, ya la podemos oír, no solamente leer, sino que la podemos tener en audios, ¿sí? Y la escritura está dada para toda la humanidad que la leamos. Pero cuando nosotros rechazamos las palabras, rechazamos la palabra de Dios, no estamos rechazando la palabra de Dios, sino a quién estamos rechazando directamente. A Jesús. A Jesús, la salvación. Estamos rechazando directamente al dueño de la palabra, al autor de la palabra, que es Dios. Y de paso rechazando la salvación. Porque dice ahí que el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Dice, yo no le juzgo porque yo no he venido a juzgar al mundo sino a salvarlo. ¿Sí? A salvarlo. Pero va a llegar el día en que va a haber quien le juzgue. ¿Sí? Porque dice que el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Sí? Dice que la palabra le juzgará en el día postrero. En ese día donde va a estar las personas allí, compareciendo delante del Señor, es que todos tenemos que rendir cuentas a Dios, ¿cierto? ¿Sí? Entonces allí se va a tener que rendir cuentas porque allí la palabra de Dios va a ser allí va a estar la palabra de Dios y ahí está todo escrito, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer yo con la palabra de Dios? Dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra, en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar. Dice ahí también, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y les multiplique como te ha dicho Jehová, el Dios de sus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí en Deuteronomio nosotros podemos leer Deuteronomio y encontramos estos mandamientos para que pongamos por obra. ¿Sí? También dice que nosotros debemos repetirla,
escribirla en los postes de nuestras casas. Dice que también debemos escribirla en las paredes. Entonces nosotros debemos tener en cuenta qué debemos hacer con la palabra de Dios. Poner por obra cada una de estas instrucciones que Él nos da ahí, a diario. Que nos está dando diariamente esas instrucciones para que nosotros las pongamos por obra, ¿sí? Para que nosotros pongamos por obra, ¿sí? Para que dice que para que las escribamos como frontales, las tengamos, que están como frontales en nuestros ojos, la debemos escribir en los postes de nuestra casa, en nuestras puertas, hablar de ellas estando en la casa, andando por el camino, al acostarnos, cuando nos levantemos. También dice ahí, y le haremos repetir a nuestros hijos, el que tiene hijos, el que no tiene hijos, pues a los que están en casa. A nosotros hacer toda esa, estamos obedeciendo lo que nos está diciendo que hagamos, porque no debemos ser solamente esos oidores, sino hacedores de su palabra. Pasa, Nática, la otra, por favor. Porque la palabra de Dios Ahí ya se ve es la verdad. Josué, perdón. No, señora. Está en la que debo hacer Ahí. la palabra de Dios. Entonces dice en Josué, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Si nosotros no nos apartamos de la palabra, vamos a ser prosperados en todo lo que Él nos enseñe, porque vemos que dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermosa es esa promesa. El Señor nos manda que seamos esos hombres esforzados y valientes, al leer su palabra, al escudriñarla, al nosotros escudriñarlas, sabemos qué debemos hacer y qué no debemos hacer, porque al nosotros leer la palabra de Dios, nosotros encontramos cosas para hacer y cosas para no hacer, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, una cosa, por ejemplo, ¿cuál sería una que nos enseña ahí? Una para no hacer. ¿Quién nos podrá decir ahí nos da ejemplos de cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer? Entonces, un ejemplo de algo que no debamos hacer, que nos lo ha enseñado el Señor en su palabra. ¿Quién me pudiera decir uno? A no juzgar. Ajá. No mentir. No mentir. Pero, sí, pero uno de los ejemplos de estos hombres que están allí en la escritura. De los lectores. Porque, por ejemplo, nosotros no podemos nosotros pensar, decir, no, nosotros nos hacemos la pregunta a nosotros mismos, ¿cierto? Porque yo no puedo juzgarlo ni siquiera decirle, usted ya la leyó, usted no la leyó, porque eso nos corresponde a cada uno.
Cuando nosotros, el Señor nos enseña la necesidad de leer la Escritura, nosotros mismos tomamos decisión si la leemos o no la leemos, porque Dios no nos va a obligar, porque dice que Él no obliga a nadie. Pero nosotros debemos meditar cuántas veces nosotros estamos leyendo la Biblia, cuántas veces estoy escudriñando, qué estoy sacando de ahí, qué me enseña Dios, qué me enseña Jesús, qué me enseña para mí misma. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros encontramos estos ejemplos para no hacer, ejemplos para hacer. Como decía mi hermana, sí, no juzgar, no mentir también. Nos lo enseña que no lo debemos hacer. ¿Sí? Y digamos allí, ¿quién hizo allí, digamos, un ejemplo para nosotros que debemos no hacer? Por ejemplo, lo que hizo David. O, por ejemplo, lo que hizo el rey Saúl. Eso, lo que hizo Saúl. Que Dios le dio una orden, cómo tenía que hacer las cosas, y él lo hizo, pero a la manera de él. Ayer yo leía esa parte de Saúl y me dolía como tanto, me dolía el corazón, sentía como una tristeza porque yo decía, Saúl, ¿cómo pudo? Eso nos puede pasar, ¿cierto? Él creyó que por hacerlo lo había hecho mejor y costarle lo que le costó ahí, y después ni con lágrimas pudo recuperar lo que Dios tenía para él, ese propósito. Pero, ¿por qué? Porque el Señor nos dice que oigamos atentamente, ¿sí? Debemos oír atentamente, porque nosotros a veces pensamos que oímos, pero nos mandan a hacer algo y resultamos haciendo otra cosa, o haciendo otra cosa, y pensamos que oímos atentamente, ¿sí? Y creímos, no, ya obedecí, pero ¿qué dice ahí? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, prestar atención que la grosura de los carneros. Le dice Samuel a Saúl, ¿no? Que ya no podrá continuar, y qué triste. Donde él tenía fue escogido por Dios, y viene y la embarra de esta manera. Entonces, un ejemplo como él, como el de David, cuando lo de la mujer de Urías. ¿Y por qué pasa esto con David? Porque dice que estaba ocioso, estaba desocupado por estar allí con su ejército allí. Entonces, a nosotros todos esos son ejemplos para no imitar. ¿Y dónde los encontramos? En la Escritura. Y ejemplos para imitar, encontramos varios también, ¿cierto? ¿Sí? Encontramos varios ejemplos para imitar. ¿Mm? Que nosotros sacamos de ahí, porque porque nosotros de ahí donde nosotros podemos ser esos hombres y mujeres de fe, por medio de nosotros leer las escrituras, que nosotros crecemos en fe. No es porque nosotros tengamos que pedirle a Dios la fe, dame fe, dame fe. La fe es por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Hermanita Kate, una preguntita. Sí, señora. Por ejemplo, de las personas que no debemos imitar también está Adán. Pues puede ser porque él tomó decisión de no, ¿cierto? Desobedeció también. De desobedecer al Señor, donde le había dicho que no. Entonces nosotros a veces Ya. nos dicen, digamos, sectores nos dicen, no. Ya van a ser las 12, mis hermanos. No alcanzamos a pasar toda. Hermanita Natica, ¿la podemos dejar de compartir? Sí, señora. No alcanzamos a verla toda, nos faltó. Nos alargamos mucho. Nos faltó
varias cositas que faltan. Entonces, vemos ahí todo que a nosotros leer la escritura. Vamos a ver si ahorita sí nos coge bien. ¿Ahí nos están viendo? ¿Todavía están viendo la pantalla? No, Sí, señora, ya está viendo. ya salió. Bueno, ahí se pasó el tiempo muy rápido, se me hizo a mí. Faltan 8 minutos. Entonces, hasta ahí lo que vimos, ¿nos quedó claro o algo no tuvieron así como muy claro? Muy claro todo. Ah, bueno, listo, gracias a Dios. Entonces, ¿quién fue el autor de la escritura? Dios. Dios. ¿Cuál fue el personaje principal? Vamos a preguntarle aquí a Nicole. El personaje principal de la Biblia. El personaje principal es Jesús. Bueno, listo. ¿Y el tema principal? Jesús. También Jesús. La Jesús, salvación. la salvación. Vamos a preguntarle acá a Viviana. Hagámosle una pregunta. ¿Por cuántos libros está compuesta la Biblia? Algo fácil. Por 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Listo. ¿Y quién es el autor de la Biblia? Dios. Listo. ¿Y el tema principal de la Biblia? Jesús. Jesús. Listo, muy bien. Vamos a hacer otra preguntita. ¿Cuál sería? ¿A cuántos hombres inspiró Dios? En uno de ellos, podríame nombrarme unos dos. Preguntémosle acá a mi hermanita Rosemary. 40 hombres fueron inspirados por Dios y uno de ellos inspirados Nombre- por Dios, Al menos dos. Juan, Mateo. ¿Nicole se acuerda también? Sí. Son 48, ¿sí? Inspirados por Dios. No, 40, pero al menos nómbrenos también unos dos. Y así mismo Viviana nos nombra otro, va a haber otro, y damos por terminado hoy. Moisés. Ajá. Hermanita Catherine, a Pablo, Daniel. Sí. ¿Quién habla? ¿Mi hermanita Samantha? Sí, señora. Bueno, mi hermanita Samantha, ¿cuál fue el primer propósito de Dios con el hombre al leer? ¿Cuál es el primer propósito de Dios al leer la escritura? Enseñar. El primer propósito. Leer, escudriñar, enseñar, redarguir, no. Sí, el primer dice que la palabra está, es para enseñar, redarguir, para corregir. Entonces, para enseñar. No. Creo que se va a entrar una llamada y quedó en silencio, ¿sí? Ay, Señor, nos faltan 2 minutos. Es con la ayuda de Dios ¿el qué? Para terminar puntualitos, con la ayuda de Dios el domingo, con la ayuda de Dios que ya esté nuestra pastora y ya podemos seguir repasando otro poquito, ¿listo? Sí, señor. Sí, señor. Pues ya aquí me pasa un poquito más y pues
bueno que terminemos puntual. Entonces vamos a estar orando y le vamos a dar gracias a Dios por este primer tema, que igual no se terminó, porque este tema es muy hermoso, muy trascendental para nuestra vida, ¿cierto? Ese tema de la escritura. Entonces nosotros debemos analizar cuánto estamos leyendo la Biblia, porque no nos es suficiente leer 4 capítulos. Debemos comer, Biblia dice nuestro pastor, así no comamos carne, comer y comer ese pan vivo todos los días, ¿sí? Y ahí es donde vamos a conocer a la persona de Jesús, a nuestro Salvador, que lo vamos a estar conociendo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, donde nos lo presenta de 2 maneras. Entonces, alguno de mis hermanitos que quiera hacer la oración final, podemos prender ya las cámaras y ya hacemos la oración de despedida. A ver, yo la quiero hacer pues. Hermanita Samantha. Amado y eterno Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo tan maravilloso, Señor. Primeramente te damos gracias por el milagro de la vida, Señor, porque nos permites estar acá reunidos delante de tu presencia, Señor, alabándote la gloria, la honra, alabándote, exaltándote, Señor, glorificando tu nombre, Señor, sabiendo que tú eres bueno, Señor, que tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro consolador, Señor. Tú eres el Dios eterno, Señor, el Dios que todo lo sabe, el Dios que conoce nuestro corazón, Señor, el Dios que conoce nuestros pensamientos, Señor, el Dios que sabemos que vamos a hacer antes de pensar, Señor, antes de hacer, antes de seguir hacia adelante, Señor. Te damos gracias porque tú nos enviaste a Jesús, Señor, el único que pudo haber hecho el sacrificio, Señor, por nosotros, Señor, el único hombre perfecto, Señor, tu Hijo amado, tu primogénito, Señor, el que no cometió pecado, Señor, pero que sufrió, Señor, hasta la muerte y muerte de cruz, Señor, para que todos nosotros fuéramos salvos, Señor. El que no tuvo ni tacha, ni mancha, ni arruga, Señor, nunca se contaminó, Dios Todopoderoso, guardó silencio, Señor, hasta sacrificar su vida por nosotros, Señor, por nuestra humanidad, Señor, porque Dios, tú nos amaste de tan gran manera, Señor, que sacrificaste a tu Hijo perfecto, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestras peticiones de oración, Señor, Dios Todopoderoso, sabiendo, Señor, y convencidos con plena fe, Señor, que tú vas a hacer todas las cosas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor, conforme a lo que te pedamos, Señor, que haciendo las cosas que nos convengan, Dios Todopoderoso. Guarda nuestras vidas, guíanos, Señor. Llévanos, Señor, al arrepentimiento verdadero, Señor, que el Espíritu Santo sea convenciéndonos de pecado, justicia y juicio, Dios Todopoderoso, que seas tú, Señor, el único lugar, el único camino, Señor, que sea Jesús, Señor, ese pan de vida, Señor, que es para nuestra vida, Señor, para nuestra salvación, Señor, ese camino por donde debemos andar, Señor, esa vid, Señor, que Él sea, Señor, en nosotros, haciendo que nuestro corazón dé fruto verdadero, Señor, abundante para nuestra salvación y vida eterna. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor, por todas las personas que se disponen, Señor, a enseñarnos, Señor, gracias por la hermana Caterine, que tú le has dado el privilegio, Señor, de guiar nuestra clase el día de hoy, Señor, y nosotros aprender todo lo que tú quieres, Señor, que se ha enseñado a través de ella. Padre Celestial, ponemos en tus manos este resto de días, Señor, esta semana, Señor, si tenemos... Señor, personas enfermas, Señor, sánalas en el nombre de Jesús, Señor, que tú lo prometiste, Señor, que iba a haber sanidad, Señor, que nosotros, Él se haría, Señor, pobre, Señor, para que nosotros fuéramos ricos y no solamente en provisión, en riqueza, Señor, en materiales, Señor, sino en vida, Dios Todopoderoso. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que nuestras peticiones sean escuchadas, Señor, en acción de gracias, Señor, cumplidas y recibidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiga